Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo primero que voy a hacer va a ser pedir disculpas porque es mi intención hacer esta intervención en asturiano. Y bueno, pues soy una de esas muchas personas que, habiendo adquirido de forma natural en su entorno la influencia del asturiano, no tuve la posibilidad de mejorar ni de ampliar mis conocimientos, dadas las circunstancias y el tiempo en el que vivíamos. Así que por eso pido disculpas, pero voy a intentarlo y lo haré lo mejor que pueda. Diz la escritora y activista norteamericana Rita Mae Brown que la lengua y el mapa de carreteres de una cultura. Dice dónde vienen las oxente y a dónde va. Va años que los parlamentos de Baleares, Galicia, Euskadi, Navarra, Cataluña y el País Valencià reconocieron nos seus estatutos de autonomía la oficialidad de les sos llengües. Este reconocimiento foi aprobado por partidos de todo signo político, incluiu Alianza Popular, xerme del actual PP. E hai que reconocer unha lengua como oficial non tiene color político. Trátase simplemente de garantizar que la ciudadanía tenga el derecho de usar y conocer el idioma y reconocer el patrimonio lingüístico como lo que lle, un importante dinamizador social y un recurso económico valoratible, como indicó recién un informe de la Comisión de Cultura y Educación del Consejo Europeo. En Asturias, como en tantas otras cuestiones, percorrimos el camino contrario, y non siempre por propia voluntad. Y lle que, aunque del nuestro Parlamento non salió una redacción del estatuto que incluyera la oficialidad, el artículo 4 sí reconocía el asturiano como lengua específica de Asturias, dalgo que foi recortado nel Congreso de los Diputados. Retallar de esta manera al nuestro estatuto supuso esborrar estos 30 últimos años la realidad histórica y cultural de Asturias. Negar los recursos presupuestarios que sí recibieron otras comunidades, condegar al ostracismo y a la precariedad laboral al profesorado de asturiano, y negar la creación de una potente industria cultural y turística al rodio de este patrimonio. Más de 30 años después, todo sigue igual. Aunque el artículo 3.2 de la Constitución establece que las demás lenguas españolas van a ser también oficiales en las respectivas comunidades autónomas acordes con los sus estatutos, ¿acaso en Asturias no vamos a cumplir un mandado constitucional, señores del PP? Con lo que vos gusta. La ley del uso y promoción del asturiano está agotada. No hay un mecanismo válido para garantizar los derechos de los falantes y mucho menos el futuro y la supervivencia de la lengua asturiana, que sigue teniendo una presencia marginal en los medios de comunicación, en el sistema educativo y en la administración. En resultes de todo ello, Asturias es una comunidad autónoma de segunda, con una ciudadanía que non tiene reconocidos los sus derechos lingüísticos y que, de seguir por este camino, va a ver como la lengua asturiana desaparece entre la marginación, los silbíos y pataleos nos patios de butaques de una minoría avergonzado. Para evitalo, defendemos que la oficialidad es el único instrumento útil. L'asturiano, como los demás, l'asturiano llega oficial.